Bienvenidos una vez más a su programa Salud Integral NAMPOR. Hoy tendremos la presencia de un destacado profesional en salud, el doctor Milton Pacori Mestas, médico cirujano, especialista en cirugía torácica y cardiovascular. Nos vamos a un corte comercial y regresamos aquí en TV Hoy para el Perú y el mundo. Confabulando lo mejor de la literatura nacional e internacional a través de TV Hoy para el Perú y el mundo. Riñón y su grupo Melao con cariño. Sí, mi amor, sé que lloraré, mi amor, sé que sufriré. Cantinero, llené mi copa, será la última que tome por su amor. Sabes que te quiero con todo el corazón y así te alejas de mí. Mi barrio querido fue testigo fiel de tantas traiciones que sufrió mi corazón. No volveré, no al tiempo aquel. Alzo mi copa y brindo por ti, quiero olvidar que un día te amé. Alzo mi copa y lloro por ti, quiero olvidar, ya no quiero sufrir por ti. Hola, muy pronto, las estrellas de Vida Musical, aquí en TV Hoy, para el Perú y el mundo. Quiero olvidar, ya no quiero sufrir. TV Hoy Televisión para el Perú y el mundo. Suena la música a bailar, el día especial. El Quero de Oro nos llama al encuentro del año. Canta el artista con pasión, baila el danzante con devoción. Artistas unidos en esta celebración. El Quero de Oro brilla con luz propia, el Quero de Manuel Portilla. Adolfo Chiman, El Quero de Manuel Portilla. internacional. La música a bailar. Bienvenido, Adolfo. El Perú te escucha, el pueblo te quiere, el pueblo te ama y el mundo por tu decirlo. Algunas palabras de agradecimiento ya que has ganado el Quero de Oro internacional. Bienvenido, Adolfo. Y dedicarle este premio al Quero de Oro a mi gran amiga, era como una hermana para mí, Camocha Negrete, que el pan descansa. Y quiero agradecer a la Federación de Periodistas del Perú y al señor Manuel Portilla. Aplauso fuerte de la entrega y Manuel Portilla, destacados Unidos en periodistas. esta celebración. El Quero de Oro brilla con luz propia, el Quero de Manuel Portilla. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Salud Integral NAMPOR.
En esta oportunidad tenemos el honor de presentar a un destacado profesional en salud, el doctor Milton Pacori Mestas Franco, médico cirujano, especialista en cirugía torácica y cardiovascular, laborando actualmente en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y en otras entidades privadas del país, docente en diferentes universidades del país. Le doy la bienvenida al doctor Milton Pacori. Doctor, un honor, un gusto de tenerlo acá en el programa. Le doy la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias también a todo el público que nos está viendo y hoy día dispuestos a poder compartir y conversar un poco acerca de los temas de la especialidad. Bueno, queridos televidentes, hoy día vamos a tocar el tema manejo perioperatorio en cirugía cardíaca. A ver. ¿Qué quiere decir? Los cuidados antes y después de una operación del corazón. El doctor va a resolver todas sus inquietudes al finalizar el programa, las preguntas ya ustedes van a ir formulando, ¿no? Doctor Pacori, ¿qué exámenes o preparación necesita un paciente antes de una cirugía cardíaca? Bien, bueno, ante todo, pues hoy día tenemos que también, antes de responder esa pregunta, vamos a dar un poco de contexto, en el sentido que hoy en día la salud es como ustedes saben, un valor primordial dentro de la sociedad y las enfermedades cardiovasculares, pues a nivel mundial representan un grupo importante de morbi y mortalidad. De ahí la importancia de tocar el tema de hoy y específicamente lo que es la cirugía cardíaca. Respecto a su pregunta, ¿no? ¿Qué exámenes se realiza un paciente? ¿Qué preparación debe realizarse? Pues eso es muy importante. En general, todos los pacientes en una operación se hacen una serie de exámenes que nosotros llamamos batería de exámenes, que incluyen pues, un hemograma, un perfil de coagulación, un perfil bioquímico, examen de orina, placa de tórax, electrocardiograma, es decir, una serie de exámenes que todos los pacientes normalmente se hacen para operar. Pero en cirugía cardiovascular, digamos que ahí le agregamos dos factores, ¿no? Uno es propio de la patología, que es el corazón, ahí le agregamos un ecocardiograma, ¿no? Le agregamos a veces también un Holter, a veces se hace un cateterismo cardíaco, una angiotem de coronaria, es decir, son varios exámenes de acuerdo al tipo de enfermedad que tiene el paciente por la cual se va a operar. Y finalmente, el paciente muchas veces tiene otras enfermedades, ¿no? Aparte de la del corazón. Entonces, si es un paciente, por ejemplo, diabético, tiene que tener un perfil metabólico. Si es un paciente con una enfermedad, digamos, inmunológica, lo ve muchas veces el reumatólogo. Es decir, en general, y para que se entienda, lo que queremos cuando un paciente se va a operar es prepararlo con un examen que decimos un examen básico y después propios de la especialidad. Y finalmente, de acuerdo a sus comorbilidades, ¿no? Exámenes que el paciente requiera. Muy bien, doctor. ¿Cuáles son los principales riesgos durante una operación al corazón y cómo se controlan? Bien, mire, esa es una pregunta muy importante. La mayoría de pacientes nos preguntan eso porque obviamente es una cirugía de alto riesgo, es una cirugía compleja. Normalmente se hace en hospitales nacionales que tienen precisamente todas las condiciones para poder realizar este tipo de cirugías. Si bien es cierto, en el Perú se ha ido mejorando esto, cada vez más hospitales, clínicas tienen la posibilidad de ofrecer esta cirugía a los pacientes. Todavía, a pesar de que no tenemos muchos años, pero en los últimos años al menos estos riesgos, estas complicaciones han ido disminuyendo. Y respecto a la pregunta, ¿cuáles son los más importantes? Pues vamos a ir enumerando, ¿no? En orden de prioridad. Las más importantes, directamente relacionadas a la cirugía, es que el paciente haga insuficiencia cardíaca, ¿no? A veces el paciente llega en unas condiciones un poco avanzadas de la enfermedad y muchas veces, a pesar de la cirugía, todos los dispositivos que le asistimos, llegan a hacer insuficiencia cardíaca. Muchas veces los pacientes también tienen el riesgo de hacer insuficiencia respiratoria, por lo cual están en una unidad de cuidados intensivos, recibiendo asistencia respiratoria a través de un ventilador mecánico, muchas veces una ventilación mecánica prolongada.
Otro factor de riesgo también es el problema de lo que es las alteraciones neurológicas, es decir, durante la cirugía, en muchos pasos de la cirugía existe el riesgo de producir, obviamente sin querer hacerlo, ¿no? Pero hay el riesgo siempre de producir lesiones neurológicas. Eso muchas veces también el paciente lo vamos a objetivar en el postoperatorio. El otro riesgo importante también es todo el proceso inflamatorio que se produce en la cirugía, por el cual muchas veces los riñones también es otro factor importante, se pueden alterar, llegando en algunos casos a producir insuficiencia renal. Y bueno, y los relacionados con toda cirugía, pues en el sangrado, ¿no? Todo paciente tiene mucho riesgo de sangrado y nosotros esto también lo valoramos. El otro riesgo también es la infección, a pesar de los cuidados, del manejo, de digamos, las medidas de prevención que se dan con este tipo de pacientes, existen los riesgos. Digamos que esos son los riesgos en general. Y el último y más importante, por así decirlo, es el riesgo de que el paciente fallezca, ¿no? Mire, eso al propósito le comento que hoy en día nosotros lo podemos calcular. Afortunadamente, con el advenimiento de la tecnología, muchos de estos factores a que antes nosotros solamente los mencionábamos, hoy en día lo podemos calcular. Y eso es algo importante porque hacemos una valoración integral del paciente. Con todos los exámenes que le hemos hecho, con las evaluaciones, podemos, digamos, llevar toda esa información a digamos, como una calculadora, la cual va a analizar los datos y nos va a, digamos, dar unos porcentajes con los cuales nosotros ya podríamos trabajar. Y de acuerdo a esos porcentajes nosotros valoramos y le decimos al paciente, sabe que usted tiene tanto porcentaje, digamos, de riesgo de hacer insuficiencia cardíaca, tanto porcentaje de riesgo de estar en UCI con ventilación mecánica prolongada. Es decir, para cada factor hoy en día podemos analizar y dar más o menos un margen con el cual el paciente, digamos, tenga una aproximación a cómo va a ser su cirugía, ¿no? La mayoría de veces, obviamente, nosotros valoramos mucho esto en un equipo multidisciplinario y de acuerdo a eso, digamos, damos la indicación, ¿no? Porque sí es verdad, muchos pacientes tienen la indicación de operarse, pero no todos deberían operarse, digamos, en un momento determinado. Muchos tenemos que estabilizarlos, poder decir, digamos, controlar un poco la enfermedad y después, digamos, ofrecerle la cirugía. Bueno, y en algunos casos incluso la cirugía es prohibitiva, ¿no? También, eso es verdad. En los casos en los cuales, digamos, el paciente está muy delicado, valoramos todos los riesgos y vemos que a pesar de todo lo que podamos hacer, la mortalidad es muy alta, entonces ahí, por ejemplo, se valora la posibilidad, digamos, no operar en ese momento, ¿no? Así es. Ok, muy importante, excelente. Todos deben estar ahí sentados, escuchando al doctor Pacori. ¿Qué cuidados inmediatos recibe el paciente en la unidad de cuidados intensivos después de la cirugía, doctor? Bien, licenciada Nancy. Bueno, sí, esta es otra pregunta importante. Dentro del tratamiento, pues estamos viendo que hacemos un cuidado, digamos, antes de la operación, durante la operación, y una vez acabada la operación, pues el paciente va a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y esto es muy importante. Todos los pacientes que se someten a cirugía cardíaca, sí o sí van a una unidad de cuidados intensivos. Y esta unidad de cuidados intensivos a día de hoy ha evolucionado tanto que ya se ha vuelto, digamos, una subespecialidad, que le damos unidad de cuidados intensivos cardiovasculares, ¿no? Ya hay un especialista, un intensivista con formación en cardiología, ¿no? Que es un cardiólogo intervencionista. Entonces, ahí digamos que el manejo es un poquito más especializado, en la cual el paciente, pues, una vez que sale de sala de operaciones, este equipo multidisciplinario, como le decía, a cargo del cardiólogo intervención, en este caso intensivista, va a cuidar al paciente en el postoperatorio. Entonces ahí la monitorización es continua, tiene un personal propio, exclusivamente para el paciente, en la cual pues ni bien llega el paciente, lo que vamos a hacer, como le decía, no es revisar bien cómo está llegando, pedirle una serie de exámenes, inmediatamente, digamos, corregir aquellos valores que estén alterados para que el paciente pueda estar lo más estable posible en este momento que es tan importante, ¿no? Las primeras 24, 48 horas de una cirugía cardíaca. Ahora, normalmente este tipo de pacientes, de acuerdo a sus condiciones, por eso es que valoramos mucho los riesgos, vamos valorando también en el tiempo cuánto, digamos, va a permanecer ahí. La mayoría de pacientes, en general, digamos, están en promedio 3 a 5 días, ¿no? Pero esto, digamos, puede disminuir o aumentar de acuerdo a los factores de riesgo que tenga. Muy interesante, doctor. ¿Y en cuánto tiempo suele recuperarse un paciente tras una cirugía cardíaca? ¿Y qué signos deben alertar, no? Bien.
También, esta es otra pregunta muy importante en la cual la mayoría de pacientes que se someten a una cirugía consultan eso, ¿no? Más que todo para ver, digamos, el proceso que va a demorar, la carga con la cual el paciente tiene que enfrentarse y sobre todo el soporte familiar, ¿no? Que también es muy importante en todo este proceso. Normalmente, como le digo, los pacientes sometidos a cirugía cardíaca, este tiempo ha ido mejorando, digamos, comparado con los años, ¿no? Hace 50 años, 30 años, 20 años, los tiempos, digamos, eran un poco prolongados. A día de hoy, si podemos dar porcentajes o, digamos, un rango de tiempo, en el Perú, por lo menos, si el paciente está bien evaluado y las condiciones son adecuadas, generalmente el paciente está una semana, 10 días, digamos, desde que se opera, pasa a UCI, pasa a sala de recuperación y hospitalización, y el paciente en condiciones normales está siendo dado de alta en ese periodo de tiempo, ¿no? Entre 7 días a 10 días. Obviamente, si hay otras comorbilidades, otros factores de riesgo o algunas complicaciones, el paciente puede prolongar un poco su estancia, pero generalmente no llega a superar, digamos, no el mes. Solamente, como le digo, si hay muchos riesgos, digamos, se prolongaría adicional eso. Pero en general son de 7 a 10 días, ¿no?, la estancia de un paciente en promedio. Ok, doctor. ¿Y cómo influye el estilo de vida y la adherencia al tratamiento en la recuperación del corazón después de la operación? Claro, eso también es otro factor importantísimo, ¿no? O sea, muchos pacientes piensan que el tratamiento solamente es la operación y no, eso no es verdad. El tratamiento es, como le decía al inicio, un tratamiento integral, en el sentido de que tenemos que valorar al paciente en todo este proceso. Y parte del proceso es el postoperatorio. Si bien es cierto, el paciente sale de alta del hospital, pero digamos que el cuidado que tiene que tener es muy importante. El tratamiento no acaba, como le digo, con la operación, sino con los controles, con los cuidados, con la estabilización de los factores de riesgo y, en lo ideal, ¿no?, volver a la normalidad de ese paciente, en el sentido de que vuelva a retomar sus actividades, su trabajo, que se vuelva a integrar en la sociedad. Entonces, esto es muy importante. Si el paciente no tiene una buena adherencia, es decir, si no viene a tomar sus pastillas, a hacer sus controles, a hacer sus chequeos, entonces hay mucho riesgo de que todo lo que se ha hecho en este proceso, que es prepararlo para la operación, operarlo, pasar por todo, digamos, una UCI, una serie de procedimientos, al final, digamos, que no tengan, digamos, el impacto que se necesita. Tenemos que tener mucho cuidado en eso los pacientes y explicarles, ¿no?, la importancia de que su tratamiento no acabó con la operación, va a continuar con los cuidados, probablemente lo vamos a seguir viendo en consultorio, dependiendo, digamos, la cantidad de, digamos, de medicamentos que tome, las necesidades que tenga, pero siempre va a ser importante hacer su chequeo. Ya es un paciente en el cual nosotros tenemos que estar prácticamente viéndolo de manera periódica con los demás especialistas, ¿no?, ya sea el cardiólogo, el endocrinólogo, muchas veces también el nefrólogo. Es decir, son varios los especialistas que vamos a tener, digamos, en contacto con este paciente para que pueda, digamos, de alguna manera mejorar sus condiciones. Ya, doctor Pacori. Doctor Pacori, ¿y qué operaciones más frecuentemente usted opera actualmente? Operaciones del corazón, ¿con qué patologías llegan? ¿Qué diagnósticos más ve usted ahora? Bien, en general las patologías cardiovasculares en el adulto, ¿no?, porque ahorita estamos en un hospital en el cual estamos trabajando con pacientes adultos. Básicamente tenemos patología valvular, es decir, una enfermedad en la cual las válvulas del corazón por algún motivo, digamos, se deterioran, hacen estenosis o insuficiencia. Ese es un grupo grande de pacientes, enfermedades valvulares. Otro grupo importante son las enfermedades coronarias, ¿no?, es decir, enfermedades en las cuales los pacientes sufren infartos secundarios a obstrucción de arterias. Entonces lo que hacemos ahí es una cirugía de revascularización haciendo bypass coronario. Es otro grupo grande importante, y los demás son cirugías de lo que es aorta ascendente, ¿no?, es decir, disecciones, aneurismas, todo lo que compromete la parte de la aorta ascendente y arco aórtico, ¿no? Básicamente esos son los tres grupos grandes de pacientes que trabajamos con mayor cantidad. Excelente. Doctor Pacori, ¿y usted qué recomendaría a la población para cuidar el corazón, para que no se enferme? Bueno, aparte que es genético, no, pero aparte de eso, ¿no?, ¿qué recomendaciones daría? Bien, hoy en día pues lo que se busca es hacer prevención, ¿no? Ustedes entenderán que en salud pública lo que se busca siempre va a ser buscar el equilibrio del paciente en un bienestar adecuado, pero este equilibrio muchas veces se rompe porque no hacemos los controles. Entonces nuestra recomendación como profesionales de salud es que el paciente vaya,
anualmente, ¿no?, a un chequeo médico. Esa es una de las recomendaciones más fáciles que le podemos dar, en el sentido de que si se hacen un chequeo podrían evaluarse de forma integral, ¿no?, cómo están. Apenas vemos una alteración, eso ya lo podemos evaluar, podemos disminuirlo o incluso eliminar ese factor de riesgo. Eso es muy importante. Entonces, yo creería que al menos a día de hoy, en los pacientes, sobre todo en los que tienen antecedentes, es decir, familiares que se han sometido a una cirugía cardíaca o que han tenido problemas cardiovasculares o que por algún motivo incluso han fallecido por esto, y sobre todo las personas, estos factores que tienen, deberían de hacerse un chequeo anual, ya sea por el cardiólogo, medicina interna, un geriatra, es decir, cualquier médico en general está capacitado para poder evaluar de forma íntegra a un paciente. Entonces, si ya vemos que hay una patología, inmediatamente no referirlo para que se pueda hacer el tratamiento adecuado. Doctor, y usted con la experiencia que tiene, ¿nos podría contar una anécdota así pequeña de un paciente que le haya causado impresión? Claro, en el Perú, pues la patología cardiovascular durante mucho tiempo es algo, digamos, muy fuerte, ¿no?, a nivel social, familiar y económico, digamos, el impacto es grande. Y las primeras veces que hemos operado pacientes, pues ellos, para empezar, se tiene mucho temor, ¿no?, porque la cirugía cardiovascular, al no ser tan conocida, pues genera en el paciente, en la familia y en la sociedad un impacto muy fuerte. La mayoría de pacientes incluso llegan a tener, digamos, un estrés muy importante. Es así que, recordando pacientes que hemos operado, sobre todo los pacientes que son jóvenes, con familia, son los que más sufren de esto, ¿no? Entonces, recordar un caso es, digamos, tal vez me trae a la memoria una paciente que operamos, una paciente muy joven, que si bien es cierto no tenía antecedentes, pero toda su vida estaba muy bien y de un momento a otro empezó a tener dificultad respiratoria, palpitaciones, durante la noche se despertaba, digamos, y no podía dormir muy bien. Y como todo paciente que estaba fuera de Lima, pues empezó a ir a, digamos, a medicina alternativa, centro de salud, policlínicos, y no encontraban la causa. Fue cuando ya en su desesperación no vino hasta Lima y tuvo que tocar diferentes clínicas, hospitales, y al final se encontró con un cardiólogo que lo derivó precisamente al hospital y ahí se pudo hacer su diagnóstico. Obviamente pasar por este proceso es muy largo, ¿no?, y no debería ser así para todos los pacientes. La facilidad debería, digamos, darse para estos casos, pero en general esta paciente vino con toda su familia al final, decidimos operarla, a Dios gracias salió todo bien. El equipo con el que contamos en el hospital, digamos, que nos da esa fortaleza de poder afrontar este tipo de pacientes. La cirugía, como le digo, salió dentro de lo esperable, los tiempos también fueron adecuados, y a día de hoy el paciente ya volvió a su lugar de origen, ¿no?, que era de Madre de Dios, y pues su último control, digamos, que lo hace 6 meses. Normalmente estos pacientes los controlamos periódicamente y por la distancia a veces es un poco difícil, ¿no?, pero siempre hacen el esfuerzo de poder venir. Y hoy en día con el sistema de telesalud, teleconsulta, a veces tenemos también la posibilidad de, digamos, poder llegar y comunicarnos con este tipo de pacientes. Excelente, excelente, doctor. Bueno, como dijo el doctor Pacori, la educación, hay que educar al paciente, el procedimiento que se va a realizar antes, durante y después de la operación, ¿no? El apoyo emocional es muy importante, brindar seguridad y confianza al paciente, ¿no? Nos vamos a un corte comercial y regresamos con el doctor Milton Franco Pacori Mesta. Amigos, les saluda la magíster Nancy Portilla Ayala en su programa Salud Integral. Les estaremos brindando difusión de temas de salud. Estaremos todas las semanas con diferentes profesionales de la salud. Aquí en TV Hoy. Confabulando lo mejor de la literatura nacional e internacional a través de TV Hoy para el Perú y el mundo. Riñón y su grupo Melao con cariño. Sí, mi amor, sé que lloraré, mi amor, sé que sufriré. Cantinero, llené mi copa.
Hola, muy pronto, las estrellas de Vida Musical, aquí en TV Hoy, para el Perú y el mundo. Ya no quiero sufrir. TV Hoy Televisión para el Perú y el mundo. Suena la música a bailar, el día especial. El quero de oro nos llaman al encuentro del año. Canta el artista con pasión, baila el danzante con devoción. Artistas unidos en esta celebración. El quero de oro brilla con luz propia, el quero de Manuel Portilla. Adolfo Timan, El quero de Manuel Portilla. Música a bailar. Bienvenido, Adolfo. El Perú te escucha, el pueblo te quiere, el pueblo te ama y el mundo por tu decirlo. Algunas palabras de agradecimiento, ya que has ganado el Quero de Oro Internacional. Bienvenido, Adolfo. Y dedicarle este premio al Quero de Oro a mi gran amiga, era como una hermana para mí, Camocha Negrete, que el pan Y quiero agradecer a la Federación de Periodistas del Perú y al señor Manuel Portilla. Aplauso fuerte, de la entrega y un Portilla, destacados Unidos en amigos. esta celebración, el quero de oro brilla con luz propia, el quero de Manuel Portilla. Queridos televidentes, regresamos con el doctor Milton Pacori. Pueden realizar sus preguntas. Ahí vienen las preguntas del público en general. Damos pase, por favor, a las preguntas para el doctor Pacori. ¿Qué tal, doctor? ¿Por qué un paciente debe pasar por la unidad de cuidados intensivos coronarios después de una cirugía del corazón? Bien, un paciente que se va a someter a una cirugía cardíaca y en este caso a una cirugía coronaria, como dice la pregunta, pues es necesario que vaya a una UCI. El cuidado que debe tener es muy importante, ¿no? Básicamente esto es porque la cirugía es de alto riesgo, tiene una complicación importante y la monitorización tiene que ser continua. Es decir, el paciente tiene que tener un personal disponible en todo momento para que pueda monitorizarlo y estar presente para evitar las complicaciones. Y eso se logra en una unidad de cuidados intensivos. Es decir, es muy importante que eso se entienda, que el paciente que va a ser sometido a cirugía cardíaca tiene que tener todo un equipo multidisciplinario a su disposición. El paciente no puede estar esperando que le duele el pecho o que tenga algún problema que no pueda, digamos, respirar y tenga que esperar 5, 10, 15 minutos a que le traigan, digamos, un poco de oxígeno, o si se le baja la hemoglobina, esperar que, digamos, 2, 3 horas a que se le transfunda. No. El paciente en estas condiciones tiene que ser atendido de inmediato. Y como le digo, esas condiciones se dan en una unidad de cuidados intensivos coronarios. Doctor, buenos días. ¿Qué cuidado debe tener en casa luego de una cirugía cardíaca? Bien, esa pregunta también es importante para las personas que ya se han operado y obviamente tienen mucho, digamos, de preocupación los familiares, las personas que lo cuidan, al señor o a la señora que se ha operado. En este caso, pues las medidas son en general, ¿no? Importantísimo el cuidado, la higiene, sobre todo de la herida operatoria, ¿no? La alimentación del paciente, los ejercicios que le dejamos, ¿no? La fisioterapia que tiene que realizar y el acompañamiento en todo momento a sus controles, a su seguimiento. Eso es muy importante. Esas normas son en general y aplica a todos los pacientes.
Doctor, ¿qué tipo de intervención se le hace a un paciente con cardiomegalia? Bien, la cardiomegalia es un término un poco amplio, no, digamos que nosotros lo utilizamos para básicamente decir que el paciente tiene un corazón muy grande. Habría que ver la causa de ese corazón muy grande, es decir, si es por un problema, generalmente en el Perú, pues por una cardiopatía dilatada secundaria a una valvulopatía. Si es el caso, pues buscamos la causa de esa cardiomegalia y la tratamos, ¿no? Si tiene indicación quirúrgica hay que operarlo, pero si es que no, también hay otras formas de tratamiento para este paciente. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse una persona después de una cirugía del corazón? Bien, el tiempo exacto de recuperación es variable, pero en general, como le mencionaba, el paciente en promedio pues demora hasta los 3 meses en, digamos, tener una recuperación ya casi completa, ¿no? Le digo este periodo de tiempo porque es un intervalo. Anteriormente conversábamos de cuánto tiempo está hospitalizado un paciente, pues en promedio está hospitalizado, como le dije, 7 a 10 días, pero hasta que se recupere, y hablamos de recuperación, digamos, casi plena, porque no podemos ser exactos con ese término, nos referimos a un promedio de 3 meses, ¿no? En este periodo de 3 meses el paciente tiene que estar bien cuidado, tiene que estar atendido, con sus controles, con su medicación, con todo el soporte que necesite. Bueno. Gracias, doctor Pacori. Ojalá haya otra oportunidad de que usted nos acompañe aquí en TV Hoy con otro tema, ya que es un tema muy importante para la población. Muchas gracias. Le doy la palabra para que se pueda despedir de sus televidentes. Bueno, muchísimas gracias a Salud Integral, a la licenciada Narci Portilla por la invitación, a todo el público que nos ve y sobre todo darles un mensaje, sobre todo de esperanza para que ustedes entiendan que estas patologías tienen a día de hoy un tratamiento. Los esperamos ya sea en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza o en las clínicas, todos los médicos cardiovasculares para que podamos ayudarlos en este proceso. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias una vez más por la audiencia, estimados televidentes. Los esperamos el miércoles a las 11 de la mañana aquí en Salud Integral NAMPOR en TV Hoy para el Perú y el mundo. ¡Chao, amigos!